Buenos días, buenos días. Quien les habla, ya saben, es su profesor Heiner Mariños Pereda. Vamos a desarrollar el curso de economía. Luego ya transitaremos de psicología y finalmente filosofía. ¿Ya? Bien, vamos el día de hoy con nuestro segundo tema, muchachos, que se titula Evolución del pensamiento económico. ¿Ya? Evolución del pensamiento económico. En este tema de acá nosotros vamos a disertar, vamos a conversar sobre las principales ideas económicas que se han brindado, que se han batido ya en la historia de la humanidad. Desde la edad antigua, miren la chamba que tenemos, desde la edad antigua hasta la actualidad. ¿Ya? Entonces vamos nosotros conversando de ya. Bien, bien, jóvenes. Entonces vamos a empezar con la antigüedad. Vamos a empezar con la antigüedad, ¿ya? Ya, por favor, su audio hay que mantenerlo siempre apagado. Ya saben los mecanismos de participación, chicos. Ya sabemos nosotros que el audio hay que tenerlo en silencio. Solamente cuando el profesor quiere que usted responda una pregunta, pueden habilitar su audio y automáticamente, una vez respondido, tienen ustedes que apagarlo. Bien, bueno, entonces empezamos con las principales manifestaciones económicas o ideas económicas en la antigüedad. ¿Ya? Nosotros sabemos que la economía surge en la Grecia antigua, pero como disciplina filosófica, o de otro modo como parte de la filosofía. Por tanto, en la antigüedad no habían filósofos, perdón, no habían economistas, lo que habían eran filósofos, que dentro de sus libros, de sus ideas filosóficas, algo nos dijeron sobre economía, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá a Genofonte, tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles. Genofonte, chicos, el padre de la economía antigua, ya lo hemos dicho la semana pasada. Genofonte, que escribió un libro titulado Economicus, pero este librito no era de economía, era un librito filosófico. En este librito, Genofonte dos, nos heredó dos ideas importantes. Nos heredó dos ideas importantes. Uno, haber condenado la esclavitud, haber rechazado la esclavitud, a pesar que él era un esclavista, haberse opuesto a un sistema esclavista. Esa es una de las primeras grandezas de Genofonte. Y otro, habernos hecho diferencia entre trabajo manual y trabajo intelectual. ¿Ya? Entre trabajo manual y trabajo intelectual. Trabajo manual, decía él, es aquel donde predomina el esfuerzo físico. Profesor Heiner, disculpe, su Diga. audio, buenos días, disculpe profesor, bueno, su audio lo estoy escuchando medio así como que entrecortado como la vez pasada, no sé si mis compañeros también. A ver, confirmen, chicos, normal. en No, el audio está el chat. normal. En el chat, chicos, a ver, tratar de arreglarlo, a ver. El audio está normal. ¿Qué dicen ahora, chicos? Hola, Ahora sí, profesor, chicos, ahora buenos sí. días. Ya, listo. Bien. Entonces, esas son las dos grandes ideas de Genofonte, ¿ya?
Dos grandes ideas de Jenofonte. Luego tenemos nosotros a Platón, que escribió varios libros, ya La República, Las Leyes, Fedón, Critón, Georgias, El Banquete, Apología Sócrates. Un montón de libros tiene Platón, ya, una gran producción intelectual. Pero en los libros que se refirió a la economía fueron dos, La República y Las Leyes. Bueno, Platón nos heredó dos ideas importantes al pensamiento económico. Uno, el principio de la división del trabajo. ¿Ya? El principio de la división del trabajo según las almas. Él decía que no todos tenemos el mismo tipo de alma. Tenemos diferentes almas. Y como tenemos diferentes almas, no nos podemos dedicar a cualquier actividad laboral. Debemos dedicarnos a aquella actividad para la que tenemos alma. ¿Ya? Entonces, actualmente ese principio es aplicado por todas las empresas serias del mundo, del Perú y del mundo, porque no hay empresa seria que no aplique división de trabajo. Por ejemplo, acá en la Academia Alfa Pre, al ser una empresa seria, lógicamente que aplica división del trabajo. No cualquiera dicta cualquier curso, sino dicta el curso para el que está capacitado, para el que tiene habilidades, para el que tiene las capacidades de hacerlo. En términos de Platón diríamos, para la que tiene alma, ¿ya? ¿Sí? Bueno, luego también nos heredó otra idea, la idea del comunismo aristocrático. ¿Qué es la idea del comunismo aristocrático? Que para Platón debería existir, de él, debería existir igualdad entre la clase superior. O sea, en Atenas habían pues tres tipos de personas, ya, tres tipos de personas. Los ciudadanos, sí, los ciudadanos, los metecos y los parias. Los ciudadanos, los metecos y los parias, tres clases sociales. Los ciudadanos eran todo ateniense nacido en Atenas, mayor a 20 años. Ese era un ciudadano. Los metecos eran todos los extranjeros, pero libres, extranjeros libres que por distintas razones llegaban a Atenas, donde era Platón, comerciantes, alfareros, sofistas, gente que llegaba por alguna razón a Atenas, los metecos. Y luego tenemos los parias, ya que son los esclavos. Por tanto, él decía que entre clase superior ya no debe haber, pues, no planteaba igualdad social para todos. Él planteaba que solamente la igualdad social debería existir entre los ciudadanos, o sea, la clase aristocrática, entre los ricos. Él decía, todos deben tener mismos bienes y las mismas mujeres. ¿Ya? Claro, ¿por qué decía eso? Los mismos bienes y las mismas mujeres. O sea, la mujer no debe tener propietario, ni los bienes deberían tener propietario, deberían ser para todos. ¿Por qué ponía a ese nivel las mujeres? Porque recordemos nosotros que en la antigua Grecia y la mayor cantidad de las curas esclavistas de la antigüedad, la mujer era un objeto del que el varón podía disponer. Ya no es como ahora, ¿no? Que todos somos iguales. En ese entonces, no, la mujer era de modo inferior. Es por eso que Platón propuso un comunismo, pero no un comunismo como propuso Carlos Marx más adelante, no un comunismo, igualdad de todas las clases, o sea, dicho de otro modo, que no exista clases sociales, sino Platón propuso un comunismo aristocrático, o sea, una igualdad, pero entre la clase rica,
entre los ricos. Bien, sí. Luego tenemos, chicos, a Aristóteles, ya en la edad antigua, Aristóteles. Bueno, Aristóteles distingue el valor de uso y el valor de cambio de los bienes. ¿Ya? El valor de uso y el valor de cambio de los bienes. Nosotros sabemos que hay dos tipos de bienes. Los bienes libres, que son naturales, o lo que en el colegio llamaban recursos naturales, que son aquellos bienes que el hombre no los ha creado, ¿correcto? Pero también tenemos otros bienes, los bienes económicos, o también llamados recursos económicos, que son todos aquellos bienes que el hombre sí ha creado o que ha participado para su existencia. Tal vez algunos no lo ha creado, pero sí participa para que existan. Por tanto, él decía, todos los bienes, sean libres o económicos, tienen valor de uso, o sea, sirven para algo, satisfacen alguna necesidad, ¿ya? En cambio, solo los bienes económicos tienen valor de cambio. A ver, les doy un ejemplo. Los rayos solares son bienes libres. Ahora, ¿estos rayos solares sirven para algo? Sí, sirven para algo, satisfacen necesidades. Por ejemplo, broncearte, por ejemplo, generar la reproducción de las plantas, o sea, que las plantas hagan el proceso de la clorofila, que les permite la vida, ¿ya? O sea, sí sirve para algo, satisfacen alguna necesidad. Ahora, un celular es un bien económico, sirve para algo, también sirve para algo, satisface necesidades. ¿Qué necesidades? Ya no te voy a decir porque tú sabes qué necesidades satisface un celular, ¿ya? Entonces, miren, los bienes libres como los rayos solares sirven para algo, los bienes económicos como los rayos solares también sirven para algo. Entonces, tanto bienes libres como bienes económicos tienen valor de uso, ¿ya? Pero valor de cambio no. El valor de cambio es su capacidad de ser negociado, vendido, comprado, intercambiado. Y no es lógico, chicos, que todos los bienes tengan valor de cambio, que puedan ser negociados. Solamente están sujetos a negociación los bienes hechos por el hombre. Los otros bienes, los bienes libres, no tienen valor de cambio. Porque no es lógico que, por ejemplo, que me digas, profe, le vendo rayos de sol, calientitos, profe, recién recogiditos, profe. ¿Quién compra? ¿Quién vende rayos de sol? ¿Quién vende agua de lluvia? ¿Quién vende oxígeno libre? ¿Quién vende agua de mar? Los bienes libres no tienen valor de cambio. El valor de cambio solo tienen los bienes económicos. ¿Ya? Otro gran aporte de Aristóteles es haber manifestado que el dinero es estéril. ¿Qué significa estéril, muchachos? ¿Qué se entiende por estéril? Algo que no produce. Algo que no produce, ¿no? Algo que no produce. Por ejemplo, se dice que cuando una tierra, cuando un pedazo de chacra no genera producción, no crecen las plantitas, decimos, ese terreno es estéril, es yermo, no produce nada. También se dice cuando una mujer no puede alumbrar, puede concebir, se dice esa mujer es estéril. Y lo propio también de un varón, ¿no? Entonces, profe, ¿el dinero en qué sentido es estéril? Para Aristóteles el dinero es estéril porque no genera ninguna riqueza. El dinero en sí no es riqueza. Mire, eso lo aprendió hace 2000 años Aristóteles, ¿ah? Y actualmente pues nadie puede aseverar
Solo tú seguramente todavía no has asistido a las clases de economía, que el dinero es riqueza. Desde Aristóteles ya entendió que el dinero no es riqueza, no genera ninguna riqueza, ¿ya? Porque el dinero solamente es un bien que representa la riqueza, pero no es que crea riqueza. La riqueza, chicos, a ver, desde ahorita vamos entendiendo. ¿Qué es la riqueza de un país? A ver, ¿cuál es la riqueza del Perú? ¿Alguien me puede decir cuál es la riqueza del Perú? Los bienes y servicios que produce. O también. Claro, excelente, ¿no? La riqueza del Perú son los bienes y servicios que produce. O sea, claro, la riqueza del Perú no es sus recursos naturales, ese es flor de colegio, ¿ah? La riqueza del Perú no son sus mujeres guapas, floro colegial también. Riqueza del Perú es su biodiversidad, también te han dicho, ¿no? Floro colegial, también, ¿sí o no? La riqueza del Perú es su gastronomía, te han dicho algunos, ¿no? Bueno, la gastronomía fue parte de la riqueza, ¿no? Se dan cuenta, porque la riqueza son todos los bienes y servicios que se producen dentro del territorio. O sea, la riqueza del Perú son el arroz, la lenteja, el algodón, el agua potable, los servicios educativos, ya los celulares, los pantalones, los calzados. Esa es la riqueza del Perú. Y profe, ¿y el dinero qué hace? El dinero solamente representa la riqueza del Perú. El dinero es un bien nominal. Mira lo que dice, ¿ah? Es un bien nominal. Vamos a estudiar más adelante el flujo real y el flujo nominal. Pero desde ya te digo que el dinero es un flujo nominal, un bien nominal. ¿Y qué significa la palabra nominal? Que nomina, que nombra nada más, que representa nada más a otro bien, a otra cosa. Porque el dinero en sí no es riqueza, ¿ya? Tú tienes 10 lucas, las 10 lucas no es riqueza, ¿ya? Lo que es riqueza son los bienes y servicios que representan esas 10 lucas. O sea, esas 10 lucas representan un módulo, esas 10 lucas representan ceviche. Un reto. Sí, sí, chicos. Ya, ahora sí continuamos, ¿ya? A ver, entonces el dinero es porque no es riqueza en sí. El dinero solamente representa riqueza, ¿ya? Listo, eso lo dijo Aristóteles. ¿Qué más dijo Aristóteles? Que la propiedad privada es inherente a la naturaleza humana, que todos nosotros tendemos siempre y es natural buscar tener alguna propiedad. Si tú tienes propiedad privada, sí, y es inherente, somos egoístas por naturaleza, ¿no? Y defendemos nuestra propiedad desde chibotos, ¿sí o no? Cuando estabas jugando con tus hijos, chapabas tus juguetes y decías, no, mi juguete, no agarres mi juguete, ¿sí o no? Todos tendemos esa naturaleza a tener siempre algo de pertenencia, algo que sea nuestro, ¿sí o no? Por más, por ejemplo, que tu papá, tu mamá te diga, hijita, no te preocupes, compartimos el celular, pero no te sientes bien. Tú quieres tener tu celular, pero ¿por qué quieres tener celular si tú puedes coger el celular la hora que tú quieras, puedes revisar tus redes sociales? No, mamá, yo quiero mi celular, mi celular. La propiedad es inherente a la naturaleza humana. ¿Sí o no? Hay algunas que tienen conflicto con su mami también, por ejemplo. Hijita, ponte mi pantalón, no hay problema, hijita. Tú agarra más, lo que quieras. No, mamá, yo quiero mi pantalón. Mi pantalón. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, así, la propiedad es inherente a la naturaleza humana. Otra cosa que postuló Aristóteles es que una cosa es economía
u orden natural y otra cosa es crematística, ¿ya? Una cosa es economía y otra cosa es crematística, ¿sí? Dice, la riqueza se obtiene mediante dos métodos, un método natural o económico o un método crematístico. ¿Qué significa eso? Que Aristóteles había comprendido la diferencia que algunos de ustedes todavía no comprenden, la diferencia entre deseo y necesidad. Ya no es lo mismo deseo que necesidad, a pesar que a veces lo utilizamos del mismo modo, ya a veces decimos deseo agua, o a veces decimos necesito agua, a veces decimos necesito celular, o a veces decimos deseo celular, deseo un pantalón, mamá, necesito un pantalón, mamá, ¿ya? ¿Cuál será la diferencia, chicos, entre necesidad y deseo? A ver, ¿qué es correcto decir? ¿Deseo un pantalón o necesito un pantalón? ¿Cuál es la expresión correcta? Necesito. Necesito. ¿O depende del contexto? Claro, depende Ah, del sí, contexto. depende del Depende del contexto porque si lo deseas y no lo necesitas, solamente lo estás deseando. En Depende del cambio, contexto. si lo necesitas, bueno, depende del contexto, pues, ¿no? ¿Ya? O sea, si es que no tienes ningún pantalón, necesitas. Pero si ya tienes varios pantalones, ya solamente sería un deseo, algo así. Sí, Sí. Ya, no es cierto eso, ¿ah? ¿no es cierto? ¿Por qué, profe? Eso no es cierto. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque no es cierto. Porque así lo dijo nuestro padre pensador Aristóteles, pues. Mm, profe, está que nos saque de las mentiras. Ahora van a decir, profesor, explíqueme, profesor, por favor. Ya, a ver, te explico, ¿ya? La necesidad es una carencia del organismo. La necesidad es una carencia del organismo, ¿sí? A nivel biológico o psicológico. Esa es una necesidad, ¿ah? Una carencia, que algo te falta, algo le falta al organismo. Esa es una necesidad. Por ejemplo, la necesidad es la sed, ¿ya? La sed, porque algo le falta al organismo, que le falta líquidos. Mi necesidad es el hambre, porque algo le falta al organismo, ¿sí? Algo le falta al organismo, ¿ya? En cambio, el deseo es la representación mental de del objeto que va a satisfacer mi necesidad. Hay un audio por ahí que está, ya, bueno. Entonces, la necesidad es la carencia del organismo y el deseo es una representación mental, una imagen mental de lo que, del objeto que puede satisfacer mi necesidad. Por ejemplo, yo, falta líquidos, mi organismo está sin ingerir líquidos, entonces hay una carencia ahí, a eso llamamos sed. Pero ahora, ¿cómo satisfacer mi necesidad? Yo me puedo representar mentalmente, digo, voy a tomarme una gaseosa helada. Entonces la gaseosa helada sería mi deseo. Otro puede decir, no, mejor, profe, yo quiero un vaso de agua, profe. El vaso con agua sea un deseo, ¿sí? O otro diría, profe, chela helada, un deseo, ¿ya? Un deseo. Profe, un Red Bull heladito, un deseo, ¿ya? Entonces los deseos son representaciones mentales del objeto satisfactor. Por tanto, ¿qué pasa, Araceli? ¿Qué pasó? Bueno, ¿quieres participar? Ya, bueno. Ya, eso es cuando yo, por ejemplo, estoy pensando en comprarme un pantalón, entonces yo tengo un deseo. ¿Mi necesidad cuál es? ¿Cuál es mi necesidad en ese caso? La vestimenta. Esa es mi necesidad. O si mi organismo está sin cubierta, estoy como Adán y Eva y digo, pues necesito
cobertura para mi organismo. Esa es mi necesidad. Ya, cobertura, la vestimenta se llama eso. Ya, necesidad de vestimenta, de cubrir nuestra humanidad. Ahora, yo digo, ¿cómo satisfago eso? Ya, voy a comprar mi pantalón y un polo. Entonces, el pantalón y el polo es un deseo, ¿ya? Es un deseo. Entonces, Aristóteles dice, si los seres humanos solamente nos preocupáramos por satisfacer necesidades, ya no habría tanto problema y tanta escasez en el mundo, porque en realidad nuestras necesidades son poquitas. Tenemos en realidad pocas necesidades. Hambre, sed, cansancio, afecto, educación, vestimenta, vivienda. A ver, un, dos, tres más por ahí que podríamos razonarle, ¿no? Éxito. Y sí, sí, ya, sí, no te preocupes, está lo voy. Entonces, y nada más, ¿no? Nada, no tenemos más necesidades, pero deseos infinitos, porque para satisfacer la necesidad de la cena, mira, de cuánta necesidad, agua, Free Life, Red Bull, una cerveza helada, una gaseosa, un agua salada, o sea, esos jugos, Cris, por ejemplo, ¿no? Maltin Power, hoy un montón de deseos, solamente para una necesidad. Entonces, dice Aristóteles, si yo en mis actividades busco satisfacer necesidades, mi método es natural. Pero si yo busco satisfacer deseos, mi método es crematístico. Mi método es crematístico. ¿Ya? Entonces, chicos, eso fue Aristóteles. Jovencitos, díganme por favor, ¿hasta ahí se comprendió la antigua? Confirmen por el chat, por favor. Hola. Profesor, yo no entendí la parte donde dice la propiedad privada es inherente a la naturaleza humana. Ya pues que todos tenemos ese instinto natural de tener propiedad. Ya, todos tenemos instinto natural de tener propiedad. O sea, ¿qué quiere decir? Que el hecho de tener propiedad nace con nosotros, que somos egoístas por naturaleza. Pues tú quieres tener tu propio celular, es natural a ti, tu propia naturaleza humana te impulsa eso. Tú quieres tener tu propio cuarto, ¿sí o no? Ya estás durmiendo con tu hermanito ahí, ya no quieres, ¿sí o no? Mamá, yo quiero tener mi cuarto, mi cuarto. No, pero tu hermanito, ¿dónde va a dormir? Ya que duerma con usted, voy a darlo arriba al techo, no importa, pero yo quiero tener mi cuarto. Mucho me fastidia tu hijo, yo quiero tener mi cuarto. ¿Se dan cuenta? No, todos tenemos esa tendencia inherente a tener lo propio, tener propiedad. Ay, ¿Ya? profesor, ahora sí le entiendo. Eso quiere decir, Por favor, chicos. ¿puede repetir de nuevo, dar una breve explicación así rápida de Platón? Que han ingresado tarde. Por favor. Ya, chicos, a ver, tenemos que avanzar. Bueno, ya la división, Platón nos heredó la división de trabajo, no hay mucho que comprender ahí. La división del trabajo, que cada ser humano debe especializarse en algo, dijo. No, no todos tenemos el mismo tipo de alma o la misma vocación. En algo tenemos que especializarnos, ¿ya? Acorde a la vocación al que tengamos. Por ejemplo, ustedes están especializándose para alguna actividad laboral, ¿no? Desde ahora ya algunos han decidido, por ejemplo, estudiar medicina. ¿Se dan cuenta? Ya están en camino a la división del trabajo, especialización. Otros han decidido postular a derecho, ¿no? Otros han decidido postular a educación. Ya están ustedes camino a la división de trabajo. Eso dijo Platón, ¿ya? Bien, chicos, ahora sí pasamos rapidito a la edad media o medioevo, ¿ya? A la edad media o medioevo.
en la Edad Media, chicos, ya los que trataron de explicar los problemas económicos fueron los filósofos teólogos, O sea, ¿qué quiere decir? Como nosotros sabemos, ya la Edad Media fue imbuido por el cristianismo, fue envuelto por las ideas cristianas, ¿sí? El mundo occidental acogió el cristianismo como religión oficial. Entonces, quiere decir que en la Edad Media los trataron de explicar los problemas económicos, eran los filósofos teólogos o patrísticos. Acá tenemos, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, el aquinatense, en cuya obra más famosa, Summa Teológica, planteó algunas ideas económicas importantes. Por ejemplo, dijo que ni la pobreza, ni la extrema pobreza, ni la extrema riqueza es buena. Bueno, ahí dice mismo, ¿no? Pero debe decir, ni la extrema pobreza, ni la extrema riqueza es buena. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si eres extremadamente rico, quiere decir que eres avaricioso y la avaricia es un pecado. Si eres extremadamente pobre, Profesor, no Profesor, escucho. su audio. Profesor, ya no lo escuchamos ya. es también Profesor, malo. no se escucha. Sí, ya chicos. Ya, entonces, ni la extrema pobreza, ni la extrema No se riqueza le escucha. es bueno, Señora, ya, es bueno. Ya, además, otra idea importante, chicos, otra idea importante es haber condenado la usura. Haber condenado la usura. ¿Qué quiere decir la usura? El enriquecimiento ilícito. ¿Ya? Condenó que una persona se aproveche del prójimo mediante préstamos de dinero. ¿Por qué Santo Tomás de Aquino condenó esa situación? Porque allá en Italia, donde vivía Santo Tomás de Aquino, empezaron a surgir primeros bancos, los primeros prestamistas de dinero, y se dio cuenta pues que un prestamista de dinero no sigue los lineamientos y enseñanza de Dios, porque un prestamista hace, agarra billetito y lo presta aprovechándose la necesidad del prójimo para enriquecerse. Esa situación Santo Tomás de Aquino lo condenó la vida usurera de los banqueros, ¿ya? Otra herencia también es habernos dicho que el problema del precio y de la ganancia es pecaminoso obtener ganancia a partir del intercambio de mercancías, ¿ya? O sea, él condenó las ganancias usureras, condenó las ganancias extremas, ¿ya? Él dijo que si bien es cierto, una persona debe obtener algún beneficio por la producción de alguna mercancía, si yo produzco pantalones y los vendo, debo obtener cierto beneficio, cierta ganancia, pero esa ganancia debe ser una ganancia prudente, una ganancia que no atente contra las necesidades del prójimo, ¿ya? Esas son las ideas entonces de Santo Tomás de Aquino. Como se dan cuenta, Santo Tomás de Aquino ya trató de explicar la economía, pero a partir de los principios
heredados de los principios establecidos en la Biblia. ¿Ya? Principios como ama al prójimo como a ti mismo. Ya Dios busca o quiere igualdad de todos. Ser muy rico, ser pobre es malo. Por eso también decía que clase que debe hacerse del poder de los estados, o sea, la clase que debe gobernar, siempre debe ser la clase media. No los ricos, tampoco los pobres. La clase media la que debe gobernar. ¿Ya? Luego tenemos a San Agustín de Hipona. ¿Ya? San Agustín de Hipona. ¿Ya? San Agustín de Hipona, ya es el padre de la iglesia, representante de la patrística. Escribió también un librito famoso que se llama Civis Dei. Civis Dei, ¿ya? Civis, ciudad, Dei, Dios. La ciudad de Dios. Civis Dei, la ciudad de Dios. Y plantea también, en base a las ideas religiosas, alguna explicación de los problemas económicos de su tiempo. Él, por ejemplo, reitera la idea de San Tomás, la idea del justiprecio. ¿Ya? ¿Qué es la idea del justiprecio? Lo hemos explicado hace ratito, que los comerciantes deben vender sus productos, pero a un precio justo. Un precio en el que no atenten contra sus ganancias, porque deben ganar, pero también un precio con el que no atenten con las necesidades del prójimo. Claro, actualmente eso no existe, pues, ¿no? Actualmente acá en el siglo XXI, el justiprecio no existe, pues, porque los precios a los que ven fundamentalmente los monopolios son terriblemente usureros, ¿sí o no? ¿Ya? Pero bueno, lo que la idea de San Agustín haber planteado el justiprecio. Dice también que la propiedad privada es un mal necesario. La propiedad privada es un necesario, ¿ya? ¿Por qué la propiedad privada es mal necesario? Porque todos necesitamos la propiedad privada, no, la propiedad privada no se ajusta a los designios de Dios. La propiedad privada no se ajusta a los designios de Dios, porque Dios dijo todos somos iguales, ¿ya? Pero cuando uno empieza a tener propiedad, empieza a querer más y más y más y más, ¿ya? Sí, y eso no es bueno, pero es necesario para ordenar la vida, porque si no hubiera propiedad privada, si no tuviéramos cada uno, si tu papá no tuviera su casa, si yo no tuviera mi casa, llegaríamos a una sociedad caótica, donde todo es de todos, ya donde todo es de todos, y eso generaría conflictos, porque si tu casa es mi casa, ya yo la quisiera usar al momento que yo quiera y de lo que yo quiera, pero tú también vas a reclamar porque tú no quieres que yo lo use como yo quiera. Entonces, la propiedad privada es un mal porque no se ajusta al signo de Dios, pero es necesaria para orden al Estado, orden a la sociedad. Chicos, hasta ahí la media quedó comprendido. Confirmen. Sí, profesor. Bien, siendo así, muchachos, entonces pasamos otros a la edad moderna. Ya abajito ustedes ven la edad moderna, ya ahí está, edad moderna. Ahí estamos. Sí, ahora pasamos a la edad moderna, al modernismo, ¿ya? Al modernismo.
¿sí? Bueno, en la edad moderna, chicos, surgen las primeras escuelas económicas. Surgen las primeras escuelas económicas. ¿Qué significa una escuela económica? Un conjunto de ideas, una doctrina defendida por varios pensadores a la vez. Esa es una escuela, un conjunto de ideas económicas que son defendidas por varios pensadores a la vez. ¿Ya? A eso llamamos nosotros escuela económica. Profe, que y antes de la edad moderna no habían escuelas económicas, no, habían escuelas filosóficas, escuelas teológicas, pero no escuelas económicas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad y en la media, como nos hemos dado cuenta, cada pensador, cada filósofo tenía sus propias ideas de la economía. No se había generado doctrina, no se ha generado escuela, porque recuerda que la escuela es conjunto de ideas defendidas por varios pensadores a la vez. Ya, un cuerpo de conocimiento, un cuerpo de ideas defendido por varios pensadores a la vez. La primera escuela económica, la primera escuela económica es el mercantilismo, ¿ya? Ahí está, el mercantilismo. La primera escuela económica es el mercantilismo. Si lo están viendo, chicos, ¿no? El mercantilismo. Ya, ahí, ¿no? Ahí mejor. Ya, el mercantilismo, ¿ya? Sí, el mercantilismo fue defendido, como ven ahí, por varios pensadores a la vez. Antonio Serra, quien expresó la idea de bullón. Bullón significa lingote de oro, no es un autor, bullón no es autor. Bullón significa lingote de oro. Tenemos a Jean-Baptiste Colbert. Ya, Antonio Serra, pues, dijo que la riqueza de una nación estaba en la acumulación de lingotes de oro. Por eso a su corriente mercantilista, es una forma del mercantilismo, se le conoció como el bullonismo. Bullonismo. En España, ¿no? En Francia, su máximo representante es Jean-Baptiste Colbert. Por eso el mercantilismo en Francia se le conocía como el colbertismo. ¿Ya? En Inglaterra, sus representantes son Thomas Moon y Owen. ¿Ya? ¿Ya? Y ellos llamaron mercantilismo como mercantilismo comercial. Y en Alemania, su máximo representante es Becher. Becher. ¿Ya? Y Becher decía que la riqueza de un estado está en acumulación de oro y plata que deben ser guardadas en grandes cámaras del estado. Ya, cuanto más grande o más acumulación de cámaras se tenga, o sea, de oro y plata, más rico será un estado. Por eso a su corriente mercantilista, o dicho de otro modo, en Alemania al mercantilismo se le conocía como el cameralismo. Cameralismo, porque la riqueza se acumula en grandes cámaras. Como ven, muchachos, como ven, jovencitos, jovencitas, señoritas, ya indecisos también, el mercantilismo fue defendido por muchos pensadores europeos a la vez, ¿ya? El mercantilismo surge más o menos en el siglo XV después de Cristo. ¿En dónde? En Europa. Cuando digo Europa, está hablando España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia. Ya todos esos países fueron mercantilistas a partir del siglo XV. Ya. Ahora, ¿y cuáles fueron esas ideas que defendieron estos pensadores?
¿ya? Las ideas centrales son básicamente tres. Las ideas centrales son básicamente tres. Uno, que la riqueza de un estado está en la acumulación de oro y plata. Cuanto más oro y más plata acumule un estado, más rico será, ¿sí? La segunda idea importante defendida por todos estos pensadores es que quien debe promover esta acumulación de oro y plata es el Estado, no es el sector privado, no son los inversionistas privados, sino la acumulación de oro y plata la debe promover el Estado. Por tanto, ellos plantearon la teoría de un Estado intervencionista. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Estado sí debería intervenir en la economía, sí debería intervenir en la acumulación de metales preciosos, oro y plata, ¿ya? Y la tercera idea es que esta acumulación se iba a lograr mediante tres métodos, El primer método y el más importante, el superávit comercial. De ahí proviene la palabra mercantilismo, porque según los mercantilistas, el oro y la plata no la iban a conseguir mediante actividad minera, sino mediante la actividad comercial, mediante el mercado. Por eso se llama mercantilismo. Mercantilismo. ¿Cómo así, profesor? Mediante el mercado, comercializado en el mercado internacional, vendiendo más a los extranjeros, exportando más nuestros productos y comprando menos productos extranjeros. Exportar más e importar menos. Si exporto más, voy a solicitar que me paguen oro y plata, entonces va a haber bastante oro y bastante plata. Y si importo poco oro y poca plata, irá a otros estados. A esa situación de predominancia de las exportaciones, las importaciones, se conoce como superávit comercial, ¿ya? No se olviden, el superávit comercial es cuando las exportaciones de un país superan a sus importaciones. Si es que el superávit comercial no era suficiente para lograr la acumulación, proponían un segundo método, el método del colonialismo, que era invadir territorios que tengan oro y plata para sacarlos, para robarlos. Y ese método fue aplicado por España en el Perú, porque si nosotros recordamos nuestra clase de historia, recordarás que primero un pata blanquito, bigotoncito, con su casquito, cochino, eso sí, pastor de puercos, se vino para el Perú, ¿sí o no? Con autorización del Estado español, ¿ya? Y tomó prisionero a nuestro rey, a nuestro Inca, el gran Atahualpa, ¿sí o no? Y al tenerlo prisionero, ¿qué le solicitó de rescate? Lógicamente le solicitó Uy, oro y plata. ¿Por qué le solicitó oro y plata? porque ellos, bueno, en ese momento eso generaba riqueza, pues, y para ellos eso era riqueza en realidad. Claro, pues porque ellos venían imbuidos de ideología mercantilista, ¿ya? Venían imbuidos de la ideología mercantilista. ¿Por qué, por ejemplo, no le pidió a Atahualpa, le dijo, dame 10,000 cabezas de ganado de alpaca y ganado llama y te dejo libre? Porque no venían imbuidos de ideas ganaderas. ¿Por qué no le dijo, ya sabe qué, Atahualpa, dame las tierras más ricas y más productivas del imperio y te dejo libre? Porque no venían imbuidos de ideas agrícolas. Simplemente el Estado español, cuando firma la capitulación de Toledo
dando autorización a Francisco Pizarro para que venga al Perú, le dijo, ¿no? La reina, que fue la que firmó, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Porque Francisco Pizarro fue a pedir autorización al rey Carlos V, pero Carloncho V no está en España. Entonces la reina le dijo, no te preocupes, Francisco Pizarro, yo te firmo. No, pero yo quiero hablar con el rey. No te preocupes, ese es Pizarro, yo firmo, no hay problema. Y firmó la capitulación de Toledo. Le dijo, Francisco Pizarro, te autorizo que vayas a ese imperio que llaman Tahuantinsuyo, ¿ya? Invádelo, pero con la condición de que de todo el oro y la plata que tú logres saquear, tienes que enviarnos el quinto real, el 20% va a ser para el Estado español. Y entonces con esa venia Francisco Pizarro se vino, pues, y ya nosotros conocemos el resto de la historia, el saqueo de cientos años que los españoles realizaron de oro y plata en el Perú. Saqueo de oro y plata en el Perú, ¿ya? Entonces, chicos, si no funcionaba este segundo método, porque había imperios, había estados europeos que no tenían colonias tan ricas en oro y plata como lo tenía España. Entonces, estos estados aplicaron un tercer método, el método del corsariato, el método del choreo, el método del asalto. ¿En qué consistía el método corsariato? Consistía en pagar a ladrones del tamar, especie de piratas, para que roben el oro y la plata que estaba siendo exportada a otros estados, ¿ya? Esos eran los corsarios, que se parecen a los piratas, ¿no? Pero los piratas roban para sí mismo y para su gente. En cambio, los corsarios roban para el estado que les pagaba robar, que les pagaba por robar, ¿ya? Es entonces, esos son los corsarios, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, esas son las ideas mercantilistas, ¿ya? Las ideas mercantistas. Luego tenemos la escuela fisiócrata. La escuela fisiócrata. Como ven también, chicos, la escuela fisiócrata fue defendido por varios pensadores. Porque es una escuela, pues, ¿no? Fue defendido por Francisco Quesnay, Jacques Turgot y Vicente Gurnay, ¿ya? Esta escuela fisiócrata tiene origen francés, ya tiene origen francés. Todos estos patas representantes son franceses, ya. Surge después del mercantilismo, surge más o menos en el siglo XVIII después de Cristo. El mercantilismo hemos dicho que es en el siglo XV, se expande XVI, XVII, XVIII, ¿no? Y ya la fisiocracia en contraposición a las ideas mercantilistas en el siglo XVIII. Los fisiócratas aseveran que la riqueza de un estado, de una nación, de un país, no está en la acumulación de metales preciosos, porque hay estados que nunca se han dedicado a acumular metales preciosos, pero son ricos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la riqueza de una nación, dicen ellos, está en la naturaleza, en la actividad más natural que en el hombre, que es la agricultura. La riqueza depende de explotación agrícola, explotación de la tierra, porque ningún estado del mundo deja de tener tierras agrícolas. Díganme qué estado no tiene tierras agrícolas. ¿Qué estado en el mundo no tiene tierras agrícolas? Hasta donde sabemos, Un ninguno. alumno me dijo, profe, Groenlandia, me dijo un alumno, pero Groenlandia no es estado. ¿Ya? ¿Dónde han escuchado el estado de Groenlandia? Groenlandia es una isla de hielo, ¿no? Pero no es un estado, ¿ya? Que pertenece a Groenlandia, creo que pertenece a Canadá, creo, ¿no? Bueno, estoy desubicado ahí. Se lo preguntan a su profe de geografía ya.
Pero no hay ningún estado, chicos, no hay ningún estado que no tenga tierras agrícolas. Claro, algunos estados tienen tierras más productivas, otros menos, ¿ya? Pero no hay ningún estado que deje de tener tierras agrícolas. Por tanto, de un país, la riqueza de un país, chicos, está en la producción agrícola. Ahora, ellos plantearon la idea que el Estado no debería intervenir en la economía. Mira, el mercantilismo plantea más bien la idea que el Estado sí debería intervenir, ¿se acuerdan? Un Estado intervencionista. ¿Ya? En cambio, la teocracia dice, no, el Estado no debería intervenir en la economía. Laissez-faire, laissez-passer. Laissez-faire et laissez-passer. Decían ellos, dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Ya, esas expresiones están en francés, pues, ¿no? Laissez-faire, laissez-passer. ¿Qué significaba ello, chicos? Que el Estado no debía meterse en la economía, porque para los fisiócratas la economía se regula por leyes naturales. La economía se regula solita, así como los procesos naturales. La naturaleza se regula sola, también la economía se regula sola. Diga, diga, Profesor, se está hola, cortando hola. el audio. A ver, Sí, profesor, a veces como que se corta el audio. bien, chicos, ahora dígame, por favor, confirmen por el chat, a ver, confirme ahora si se escucha correctamente. Chicos, hola, 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 hola. Ya se escucha bien. Sí, profesor. Ya, bien, entonces decíamos jovencitos, decíamos que para los fisiócratas, ya la economía se fundamenta en la producción agrícola. Y la segunda idea es que el Estado no debía intervenir en la economía, porque la economía se regula por leyes naturales. Y justamente eso significa fisiocracia, pues. Fisio es naturaleza y cracia es gobierno. Por tanto, la escuela se llama el gobierno de la naturaleza. ¿Ya? El gobierno de la naturaleza. Fisiocracia. Fisiocracia. ¿Ya? Bien. Se entrecorta. Una hora, pues. Chicos, ahora, a ver, por favor, confirman si se escucha correctamente, chicos. Sí, profesor, ahora se escucha mejor. Ya, listo, bien. Bien, jóvenes. Entonces decimos pues que ya la fisiocracia postula la idea de que la riqueza está en la agricultura y que el Estado no debería intervenir.
La tercera idea fundamental de la fisiocracia es que si un país se dedica a la producción agrícola, van a existir tres clases sociales: la clase de los campesinos, terratenientes y los industriales. Ya, la única clase productiva de estas tres clases, decían los fisiócratas, es la clase de los campesinos, porque son ellos los que directamente trabajan la tierra y generan la producción, genera excedente económico. Los terratenientes es una clase semiproductiva, porque si bien es cierto, no trabajan la tierra, pero ceden la tierra para poder producir. Y los industriales o comerciantes son una clase estéril. Una clase estéril. ¿Por qué estéril? Porque no producen nada, ¿ya? No producen nada. Entonces, ahí tenemos, chicos, la escuela de la fisiocracia. Luego pasamos, muchachos, a la escuela liberal o clásica. A la escuela liberal o clásica. ¿Sí? A la escuela liberal o clásica. ¿Qué postula la escuela liberal o clásica? Bueno, ahí tenemos varios autores, ¿ya? Varios autores. Tenemos a Adam Smith, David Ricardo, Tomás Roberto Malthus, y también tenemos a Juan Bautista Quesnay, Bautista Say, Jean Batista Say. Ya, Adam Smith nos dejó un libro importante, ¿no? Recuerden que Adam es el padre de la economía científica. Nos dejó el libro La riqueza de las naciones, cuyo título original es Investigación sobre la naturaleza y la causa del origen de la riqueza de las naciones. ¿Qué dice, qué planteamientos nos dejó Adam Smith? Nos dijo, por ejemplo, que la riqueza de las naciones proviene del trabajo humano correctamente distribuido. O sea, Adam Smith o la clásica en general fueron más allá de la comprensión de la economía. Ellos, por ejemplo, Smith dijo, ¿cuál es la riqueza de un país? ¿Nos acordamos, chicos, cuál es la riqueza de un país? ¿Se acuerdan? Los bienes y servicios Los que bienes y Bienes y servicios servicios que producen. Ahora los bienes y servicios que crea un país, ¿cómo lo hace? Lo hace lógicamente con trabajo, ¿sí o no? Si yo quiero conseguir pantalones, con trabajo. Si queremos conseguir arroz, con trabajo. Si queremos conseguir frutas, con trabajo. Si la riqueza de un país son los bienes y servicios que produce, ¿cómo se consigue esa riqueza? Con trabajo. Por tanto, la fuente de la riqueza es el trabajo humano. Pero ¿por qué Estados Unidos es más rico que el Perú, chicos? Por el trabajo, profesor. Porque esclavizan, creo, a los... por la tecnología. Bueno, claro, ¿no? Bueno, Estados Unidos es más rico que el Perú porque tiene bienes y servicios de mayor calidad, mejor terminados, mejor tecnificados, mejor tecnología, ¿ya? ¿Y por qué Estados Unidos tiene mejores bienes y servicios? Porque tiene fuerza laboral más especializada. Por tanto, la riqueza de un estado, según Adam Smith, está en la fuerza en el trabajo, pero en el trabajo correctamente capacitado, en el trabajo correctamente especializado.
no es que un país que tenga más trabajadores va a ser más rico. No, va a ser más rico un país que tenga trabajadores mejor tecnificados. Si queremos que el Perú sea rico, tenemos que tener trabajadores más tecnificados. He ahí la importancia de la educación para un Estado, ¿sí? Para generar trabajadores más tecnificados y por tanto más productivos que generen bienes y servicios de mayor calidad, por tanto mayor riqueza. Eso dijo Adam Smith. Además, Adam Smith dijo que la economía no debe intervenir el Estado. En ese sentido coincidió con la fisiocracia. Por eso esta escuela se llama liberal o clásica, ¿no? Libertad, libertad a la economía. El Estado no debe intervenir en la economía. Quien debe intervenir en la economía, quien debe intervenir en la economía es la mano invisible. ¿Y qué es la mano invisible? Es la oferta y la demanda. El mercado regula la vida económica. Eso dijo Adam Smith. ¿Ya? Chicos, hasta ahí comprendido las ideas de Adam Smith. Sí, profesor. Bien, bacán. Luego tenemos a David Ricardo. David Ricardo aplica las leyes de la oferta y la demanda para comprender, otros campos, ya no solamente el mercado, la negociación que se hace en el mercado, sino otros campos. Por ejemplo, David Ricardo plantea la ley de bronce, que no es otra cosa sino que la aplicación de la oferta y la demanda al mercado laboral. Él dijo que los salarios dependen de la oferta y la demanda laboral. Si hay más oferta laboral, o sea, más trabajadores dispuestos a vender su trabajo, los salarios serán cada vez menores. Pero si hay menos oferta laboral, pocos trabajadores dispuestos a vender su fuerza de trabajo, entonces los salarios serán más altos. Esa es la ley de bronce. Entonces, por ejemplo, si hay pocos profesionales en campo donde tú postulas, quiere decir que cuando tú termines tu carrera vas a ganar una plata. Pero si hay muchos profesionales en la carrera que tú estás postulando, cuando termines, los salarios que te paguen serán bajos. Ley de bronce, inevitablemente será así. Inevitablemente será así. ¿Ya? ¿Listo? Por eso es que tienes que tú especializarte en algo, tienes que ser especialista, ¿ya? Para que te contraten en que eres especialista. Por ejemplo, hay muchos docentes, ¿ah? Hay muchos docentes. Docentes hay hasta por gusto. Pero si tú te especializas en algo, vas a tener buena plata. ¿Se dan cuenta, no? Por ejemplo, el profe Cernas, especializado en el dictado del razonamiento verbal. Y entonces lo contratan en el CEPUNS, lo contratan en otras academias, a pesar que hay muchos profesores, pero no hay especialistas. Por tanto, depende tu especialización. ¿Ya? Entonces, la ley de bronce es la aplicación de la ley de la oferta y la demanda al mercado laboral. Al mercado laboral. Otra idea de David Ricardo es la ley de costos comparativos. Ya, David Ricardo dijo que debes especializarte, pues. Ya, un país, dijo él, ¿qué es los costos comparativos? A ver, chicos, o también se llama ley de ventajas comparativas. Ley de costos comparativos o ley de ventajas comparativas. Dijo que si un país quiere sacar provecho en el comercio internacional, debe vender aquello que sale barato producir.
o sea, en aquello que es especialista, porque si eres especialista te sale barato producir. Eso debes exportar, eso es vender. Y aquello más bien que te sale caro producir porque no es especialista, eso más bien debes comprarlo a otro país. Produce lo que te sale barato y compra lo que te sale caro producir. Produce lo que te sale barato y compra lo que te sale caro producir. Ley de las ventajas competitivas o ley de costos, perdón, comparativo. Ley de las ventajas comparativas o ley de costos comparativos. Chicos, confirmen, ¿se entendió las ideas de David Ricardo? Profesor, ¿podría Bien, volver a explicar, excelente. por favor? ¿Cuál? ¿Qué parte? De la ley de costos comparativos. No, es comparativos, está mal escrito, es comparativos. Falta la A, ya. Comparativos, de comparar. Tú tienes que Entiendo. compararte, pues, un estado tiene que compararse con otro estado. Ya, por ejemplo, si al Perú le sale barato producir algodón, debe dedicarse a producir algodón y vender a otros países el algodón. Vende lo que te sale barato producir. Pero nos sale caro producir automóviles, porque no somos especialistas, no tenemos la tecnificación para producir automóviles. Si pretendiéramos producir automóviles nos saldría carísimo. Por tanto, entonces más bien no debemos comprarlo. Ya, produce lo que te sale barato y compra lo que te sale caro producir. Ley de costos comparativos, ¿ya? Comparativos. Bien. Luego tenemos a Tomás Roberto Malthus. Él planteó o dio su libro, El ensayo sobre el principio de la población. Principio de la población. Dijo que la población está creciendo en progresión geométrica, ¿ya? Mientras que los recursos lo hacen en progresión aritmética. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? La población crece más rápido que los recursos económicos. O dicho de otro modo, hay mucha población respecto de los recursos económicos. Y esa contradicción entre mucha población y pocos recursos es lo que genera los males de la sociedad. ¿Ya? Es lo que genera los males de la sociedad. Hay pobreza porque hay mucha población y pocos recursos. Hay delincuencia porque hay mucha población y pocos recursos. Hay desempleo por mucha población y pocos recursos. Entonces, dice Roberto Malthus, si nosotros queremos solucionar esos males sociales, lo que debemos hacer es controlar el crecimiento poblacional, hacer políticas demográficas de control poblacional. Ya podrían ser métodos naturales, como evitar que nos reproduzcamos, repartir condones por todo el país, hacer esterilizaciones masivas por todo el país, métodos artificiales, ¿ya? ¿Sí? O también otros métodos, por ejemplo, generar guerras, epidemias, pandemias como el coronavirus para controlar el crecimiento poblacional. Por eso hay teorías de la conspiración que dicen que posiblemente esta pandemia haya sido generada por los grandes estados, por los grandes poderes para controlar el crecimiento poblacional del mundo, para matar gente exente. Esa es teoría malthusiana, no se sabe, ¿no? Pero bueno, Malthus planteó que controlar a la población. Chicos, ¿se entendió Malthus? Confirmen, por favor. Hola. ¿Se entendió, chicos? Profesor, el último de Malthus. Ay, ¿dónde está? Malthus, bueno, facilito. Malthus dijo que hay mucha población y los recursos son muy escasos. Por tanto, hay que
controlar el crecimiento poblacional. Punto, ¿ya? Nada más. Es el Ya, profesor. controlar el crecimiento poblacional. Ahora, los métodos que, claro, los métodos ya que puedas utilizar son indistintos, ¿no? Hay algunos estados, por ejemplo, que hacen educación sexual, ¿no? ¿Cómo llaman? ¿Cómo en eso? Educación reproductiva, ¿no? Es un método, concientizar a la gente para que no se produzca. Hay otros estados ya más directos que hacen directamente esterilizaciones de su población. ¿Se dan cuenta? Los que quiso hacer Fujimori en un momento en el Perú. Hay otros que, por ejemplo, como en el Perú, matan lo fecundado. Por ejemplo, en el Perú también tenemos políticas malsianas, porque en el Perú se aprueba la pastilla del día siguiente. La pastilla del día siguiente es legal. Eso lo ha hecho el Estado peruano con el fin de controlar el crecimiento poblacional. De modo que si tú, señorita, eso sirve pastilla siguiente solamente para las mujeres, ¿ah? No vayan a estar tomando los varones, ¿ya? De modo que si tú, por ejemplo, señorita, has tenido relaciones sexuales sin protección, el Estado te permite que puedas tomar tu pastillado, tu pastilla del día siguiente hasta 72 horas después de haber tenido las relaciones sexuales, ¿sí? Mira, ¿eso es legal? Sí es legal, porque según el Perú no matas vida ahí, ¿no? Pero ¿qué está haciendo el Estado? Pero está aplicando maltusianismo puro, está controlando el crecimiento poblacional. ¿Listo, chicos? Ahora sí, queda Sí, profesor. bien. Sí, profesor. Listo. Luego tenemos a la escuela socialista. A la escuela socialista. La escuela socialista fue planteado por Carlos Marx, Federico Engels, acá en el Perú defendido por José Carlos Mariátegui. ¿Qué dice la escuela socialista? Dice que la riqueza, que son los bienes y servicios de un estado, de un país, no se generan básicamente con trabajo, sino se generan con fuerza de trabajo, ¿ya? Lo que crea los bienes y servicios es la fuerza de trabajo. O sea, los bienes y servicios se crean con la energía humana. Por tanto, la riqueza tiene como fuente a la fuerza de trabajo, ¿sí? Ahora, ¿por qué la escuela marxista es revolucionaria? Porque los marxistas plantearon que si la fuerza de trabajo es la que da riqueza, ¿quiénes dan de su fuerza de trabajo para crear mayor cantidad de bienes y servicios, que es la riqueza de un país? ¿Los empresarios o los trabajadores? ¿Los burgueses o los proletarios? Los obreros. Los obreros son los que dan más de su fuerza laboral para crear la riqueza. Sin embargo, sucede que a la hora de que los empresarios, los burgueses venden esta riqueza, venden los bienes y servicios creados por los obreros, por los proletarios, por los campinos, por el pueblo trabajador, al convertirlo en dinero, se agarran la mayor parte de la representación de esa riqueza, se agarran la mayor parte del billete. Y a los que realmente crearon la riqueza, que son los obreros, le pagan una partecita llamado salario. Entonces, ahí empiezan las ideas revolucionarias del marxismo. Entonces dicen, entonces acá hay explotación, acá hay un robo, acá hay un latrocinio, hay una clase social que está robando a otra clase social, ¿ya? A eso lo llamaron ellos la ley de la plusvalía. La ley de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es el salario no remunerado al obrero, ya, es el salario que no se paga al obrero y que el burgués se va apropiando para enriquecerse. La plusvalía es la parte del salario que no se le paga al obrero y que el burgués se apropia y en base a él se va
¿ya? Entonces dicen los marxistas, no hay igualdad de clases sociales. Hay una clase que está explotando a otra clase social. Eso debe terminar. Entonces hay que hacer revolución violenta para liberarnos de la explotación, para liberarnos del explotador. Eso es lo que llamaron los socialistas la revolución comunista, la revolución socialista, que busca que el pueblo se organice y destruya al burgués con su Estado, con su policía, destruya el Estado explotador y destruya también al explotador. Y una vez destruidos, fundamos una nueva sociedad, una sociedad justa, no igualitaria, una sociedad justa, donde a cada quien se dé la riqueza según su fuerza de trabajo empleada. Si trabajas más, más riqueza te corresponde. Si trabajas menos, menos riqueza te corresponde. Una sociedad justa. Esas son las ideas socialistas, muchachos. ¿Se entendió el socialismo? Sí, profesor. Se darán cuenta, chicos, ahora a mí cómo es que una escuela tiene nacimiento para explicar la economía, se convierte en una escuela revolucionaria, busca transformar la realidad social, ¿no? Bien. Luego tenemos escuela neoclásica. La escuela neoclásica, ¿ya? También representado por varios pensadores, ¿ya? Varios pensadores, ¿no? ¿Cuál es el representante máximo de la escuela neoclásica? Alfred Marshall, ¿ya? Claro, también tenemos a Karl Menger, tenemos a Hermann Gossen, William Jevons, es ahí falta NS, ¿ya? Jevons, Friedrich Wischer, tenemos a León Walras, tenemos a Wilfredo Pareto, pero el máximo representante de esta escuela neoclásica es, por supuesto, el creador de la microeconomía, el padre de la microeconomía, Alfred Marshall. ¿Ya? Claro, Alfred Marshall, creador de la microeconomía. Ahora chicos, eh, ahora, la escuela neoclásica, chicos, para que me entiendan, surge en oposición al socialismo. Surge para destruir ideológicamente al socialismo. Eso fue su pretensión. O sea, como el socialismo era peligroso para los intereses ricos del mundo, porque recuerda que el socialismo tiene como planteamiento revolucionario destruir al explotador. Entonces los ricos del mundo se fueron a buscar a los economistas más ilustrados de las principales universidades de Oxford, Cambridge, donde estudió Toledo, Harvard, etcétera, y le dijeron a estos catedráticos economistas, grandes economistas, le dijeron, muchachos, doctores, les vamos a pagar buen billete, mátenme al socialismo, que muere el socialismo. Estos catedráticos o economistas, doctores en economía, ¿qué entendieron cuando se les dijo mátenme al socialismo? No entendieron, agarren fusil, agarren su metralleta y vayan a matar socialistas en el mundo. No, Heiner, ¿me no. escuchas? Lo que entendieron Heiner, es maten la ideología socialista. profesor, Diga, un favor bien grande. Mire, voy a hacer cambio para mi aula del CEPUNS. diga. ¿Puede pasar grabar a Michael López Serna? Sí, Mijael. está en mayúscula.
Ya, a ver. Ya, Dele permitir entonces, grabar a Michael. ya usted no, ya no Sí, voy a permitir grabar. grabar a Michael, póngale, profe. Ya. A ver, vamos a buscarlo ya. En mayúscula está su nombre. Michael López Sí. Serna. Ya, este es su Sí, sobrino. profe. Listo, ahí está el apellido. Pues ya, listo. A ver, está habilitado. Michelle, está habilitado. Listo. Ya, profe, gracias. Gracias, Bien, profe. chicos. Ya, entonces, decíamos que estos economistas, cuando se les encargó la tarea de eliminar al socialismo, no entendieron ellos que deberían ir a matar socialistas en el mundo, sino ellos entendieron que más poderoso que un fusil son las ideas. Ya, más poderoso que un arma, muchachos, son las ideas. Las ideas son peligrosas. Tú tienes ideas en tu cerebro, acaricias esas ideas, eres muy peligroso. Por ejemplo, tú eres peligroso si acaricias la idea de ingresar. Yo voy a ingresar porque yo soy poderoso. Yo voy a ingresar porque soy entusiasta, comprometido con lo que pienso, con lo que quiero, con lo que añoro, con mis ideales. Eres muy peligroso. Ya, eres un pata muy peligroso. ¿Para quién? Para los demás postulantes, pues ya. Las ideas son peligrosas. Pero si eres un pata, dices, ojalá que ingrese.